Buenos días para todos. El día de hoy estamos reunidos para la realización del foro de vacunación COVID-19. Vamos a contestar las preguntas más frecuentes que han surgido alrededor de esta nueva etapa de la pandemia en la cual nos encontramos. Mi nombre es Diego Mauricio Gómez García, yo soy residente de segundo año de Medicina Familiar y estoy en compañía de mi compañera Eliana Marín Vargas, residente de cuarto año de Geriatría. La primera pregunta es, ¿cuándo empieza el plan de vacunación para COVID-19 en Colombia? Digamos que el gobierno nacional definió para todos los colombianos la fecha de inicio de la vacunación como el 20 de febrero de este año. A partir de esa fecha, todas las IPS vacunadoras tienen que agendar las citas correspondientes de acuerdo a la priorización definida por el Ministerio de Salud. Esto ocurre así porque no van a llegar de manera simultánea todos los biológicos, sino que van a llegar de manera gradual. Por eso es necesario que se dividan en dos fases, las cuales están conformadas por 5 etapas para la aplicación de la vacuna. Y estas fases están definidas de acuerdo a los objetivos que se tengan. En la primera fase, los objetivos primarios de la vacunación, que contemplan la etapa 1, 2 y 3, tienen como objetivo reducir la mortalidad específica por esta enfermedad y también disminuir el número de casos graves que requieren atención en mayor complejidad. Con esto se pretende disminuir la congestión de los servicios hospitalarios y unidades de cuidados intensivos. Otro objetivo que se tiene dentro de esta fase es proteger a los trabajadores de la salud. En la tercera etapa, que todavía está dentro de la primera fase, se encuentra la población que tiene de 16 a 59 años y que tiene comorbilidades y los profesores también en todo Colombia. Dentro de la segunda fase, que tiene como objetivo reducir el contagio general, se encuentran la etapa 4 y la etapa 5. Y básicamente lo que se pretende en esta fase es disminuir el contagio de las personas que cuidan otras personas. Entonces, se pretende vacunar el 100% de los cuidadores institucionales. Estos son personas, cuidadores de casas de residencia del adulto mayor, madres comunitarias, cuidadores de personas con discapacidad y también de personas que estén dentro de contextos donde se puedan presentar brotes porque haya población privada de la libertad o, por ejemplo, los guardias del INPEC, de la policía, los militares, y también en la etapa 4 se encuentran las personas en situación de calle. En la etapa 5 se va a vacunar la población en general, es decir, las personas mayores de 16 años y que no tienen comorbilidades y las mujeres no gestantes que no cumplan con los criterios antes descritos. Va a haber un orden de aplicación comenzando de las personas de 50 a 59 años hasta llegar a la población adolescente. ¿Qué costo tiene la aplicación de la vacuna? La vacuna no va a tener ningún costo. Esta vacuna está incluida o va a quedar incluida dentro del plan ampliado de inmunizaciones y va a tener una cobertura universal para todos los habitantes en Colombia. La siguiente pregunta es si se puede escoger la vacuna. No se puede escoger. La asignación de vacunas es definida para cada ciudad y población por el gobierno a través del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta aspectos logísticos, geográficos y técnicos. ¿Dónde se actualizan los datos para recibir la vacuna? El Servicio de Salud Universitario ha dispuesto una línea telefónica, que es la que está en la diapositiva, donde la persona puede llamar a averiguar y actualizar sus datos. Asimismo, están estos correos electrónicos, citas Servisalud y afiliaciones Servisalud de correounivalle.edu.com, y también está dispuesto un Google Forms, que es un formato donde ustedes pueden ingresar siguiendo esta dirección y van a actualizar sus datos. Les van a pedir datos como tipo y número de documento, el nombre completo, la dirección de la residencia, ciudad, departamento, el celular, el número fijo y el correo electrónico. Esta parte es muy importante debido a que con base a esta información es que van a establecer cuál es su punto más cercano de vacunación y pues esto le va a garantizar pues que los llamen y puedan ustedes encontrarse dentro de estas plataformas para saber cuál es su priorización. ¿Dónde se puede verificar si está inscrito y la priorización?
Entonces, para verificar la priorización que le corresponde y si se encuentra inscrito, deben ingresar a esta página. Esta es una plataforma del Ministerio de Salud, se denomina mivacuna.cispro.gov.co. Cuando ustedes coloquen esta dirección en el buscador, les va a aparecer esta página. Lo primero que van a hacer es consultar la priorización donde les estoy señalando. Ahí los va a enviar a esta segunda página donde van a colocar sus datos personales, el tipo de documento, el número de documento, van a confirmar el número del documento y le van a pedir la fecha de expedición de su cédula. Le dan posterior a esto ingresar y aquí va a aparecer su información, va a aparecer su nombre y su número de cédula. Luego le va a solicitar la página que coloque el departamento y el municipio donde se encuentran. Y al darle ver priorización, entonces los va a enviar a esta página donde con sus datos personales va a aparecer a qué etapa de priorización le corresponde, ¿vale? Si después de que ya se haya iniciado el proceso de vacunación, en esta parte les aparece que no tienen priorización, deberán postularse llamando a la línea de atención del Servicio de Salud de la Universidad del Valle, diciendo pues que ustedes tienen la priorización que de acuerdo a los criterios que les dije al inicio les correspondía para la fase, y ellos deberán asignarle una cita médica para establecer realmente si la priorización está, dependiendo de las comorbilidades, de la edad o de la situación de vulnerabilidad que tenga, y asignarlo a la etapa a la cual le corresponde. ¿Cómo es el proceso de vacunación? Entonces, digamos que este es el proceso que está establecido por parte del Ministerio de Salud y que en todo Colombia se debe realizar. Lo primero es que la IPS le tiene que confirmar a usted la cita con fecha, hora y lugar de vacunación. Luego, el día que les corresponda y en el horario, tienen que acercarse a la IPS donde estén programados. Allí se van a tener en cuenta todas las normas de bioseguridad, incluyendo lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, y van a hacer una verificación de los síntomas para mirar que no tengan en ese momento síntomas respiratorios, incluyendo toma de temperatura. Si todo está bien, van a continuar en la siguiente fase, que es donde van a pasar a que les expliquen el procedimiento de vacunación, van a verificar el diligenciamiento y el diligenciamiento del consentimiento informado, y posterior a esto van a pasar a la aplicación de las vacunas con todas las medidas de bioseguridad que se tengan dispuestas. Seguido de esto van a quedar registrados en la plataforma del Plan Ampliado de Inmunizaciones, PAIWeb. Se les va a entregar el carnet de vacunación con la fecha de la aplicación de la segunda dosis en caso de ser necesario, y se le van a explicar ahí los cuidados que debe tener posterior a la vacuna. Se debe quedar durante 30 minutos en una sala de observación que también se tendrá dispuesta para detectar tempranamente que no vaya a tener ningún efecto adverso posterior a la aplicación de la vacuna. ¿Cuándo va a ser la segunda dosis? Dependiendo de la vacuna, digamos que la que está llegando en este momento es la Pfizer y la segunda dosis corresponde a los 21 días desde la primera aplicación. Esa información quedará registrada dentro de su carnet y quedará programada desde que le colocan la primera dosis. ¿La vacuna es obligatoria? La vacuna no es obligatoria. La persona o el ciudadano está en libertad de decidir si se la aplica o no. ¿En qué consiste el consentimiento informado? El consentimiento informado es un documento a través del cual se le informa a la persona sobre el procedimiento que se le va a realizar. Se le van a dar ahí los datos de la vacuna, así como los riesgos, los beneficios y las alternativas que tiene. Cuando el usuario firma el consentimiento informado y puede aceptar o no aceptar la aplicación de la vacuna mediante su firma y colocación de huella digital. Si la persona está a cargo de un cuidador, también hay un espacio para que el cuidador o el encargado de la persona, el representante, firme, y la persona que les está brindando la información con los datos de la institución donde se la están aplicando. Si ya tuvo COVID-19, ¿se puede vacunar por precaución?
Digamos que la evidencia sugiere que la inmunidad natural que se crea cuando la persona ha adquirido el virus no dura mucho tiempo, aproximadamente de 4 a 8 meses. Por lo tanto, es preferible que se vacunen. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que las personas que ya han sido contagiadas de la enfermedad y se han recuperado no están dentro de la población priorizada. Entonces, pasarían a la última etapa de las que le enumeré al inicio de este foro. Cuando se vacune, ¿puede dejar de utilizar inmediatamente tapabocas? No. La idea es que no se pueden flexibilizar las medidas de bioseguridad, el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar estar en contacto con personas que tengan síntomas respiratorios, tiene que continuar. Esto debido a que al inicio las dosis que se aplican si son de varias dosis, el tiempo que tiene que pasar para que se cree la inmunidad completa y alcanzar la efectividad que está documentada con estas vacunas, pueden transcurrir aproximadamente 2 semanas desde la segunda aplicación. Eso por un lado. Y segundo, porque las personas que ya hayan sido vacunadas, incluso las personas que tengan inmunidad natural porque ya adquirieron la enfermedad, pueden actuar como reservorios, quiere decir como medios de transporte para el virus. Entonces no desarrollan la enfermedad, pero sí se la pueden transmitir a personas que no hayan sido vacunadas. Es por eso que hasta que no haya una cobertura importante de personas vacunadas, no podemos bajar la guardia con las medidas de autocuidado. Esta pregunta también es muy importante. ¿Las vacunas son seguras y qué efectos secundarios se pueden presentar? Estas vacunas, en términos generales, son seguras y pueden presentar efectos adversos como cualquier otra vacuna, así no sea la del COVID. Los efectos secundarios que con más frecuencia podrían presentar después de aplicarse la vacuna es el dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, resfriado, dolor en las articulaciones, fiebre, hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas y vómito. Linfadenopatía quiere decir unas masitas del lado de donde le salga de donde le apliquen la vacuna. Todas estas son reacciones pasajeras, no en todas las personas se les presenta, tampoco se les va a presentar todos estos síntomas que les estoy enumerando. Algunas personas lo van a presentar, algunas no, y algunas pues con un nivel de intensidad diferente a la otra. Pueden presentar también diarrea y también pueden presentar reacciones alérgicas que pueden ir desde leve a graves. Estas reacciones alérgicas se han documentado con mayor frecuencia en personas que ya son alérgicas a otro tipo de sustancia, a otro medicamento o han presentado reacciones alérgicas a otras vacunas y también en personas que ya hayan tenido anafilaxia con algún medicamento o alguna dosis de alguna vacuna previamente. Digamos que hasta ahora lo que se ha descrito en la literatura es que los casos graves de alergia, llamados anafilaxia, se presentan de 11 casos por cada millón de personas vacunadas. Muchas gracias por su atención. Bueno, siguiendo con la exposición y con la resolución de todas las inquietudes y preguntas que todos ustedes pueden tener frente a la vacunación del COVID-19. Entonces, mi nombre es Elena Marín, yo soy residente de 4º año de geriatría de la Universidad del Valle. Y pues seguiré con todo el cuestionario. ¿Cuánto durará la protección de la vacuna? Pues realmente, una vez nosotros nos vacunemos, los estudios hasta el momento han demostrado que la protección va a durar aproximadamente de 4 a 6 meses. Pero tenemos que tener en cuenta que en el mundo pues la vacunación apenas inició hace 6 o 7 meses, entonces por eso los estudios apenas han demostrado hasta el momento pues como tal ese periodo de duración de la protección. Si nosotros miramos otras experiencias que hemos tenido con otros coronavirus, en otros momentos, pues, en el mundo, realmente sabemos de que la protección frente a la vacuna incluso podría durar 2 o 3 años, pero pues como todavía estamos pues en los ensayos clínicos y estamos mirando cuándo se producen los anticuerpos neutralizantes y hasta qué momento van a durar,
todavía pues tenemos que esperar a que el tiempo transcurra y los nuevos estudios vayan saliendo, pero hasta el momento la protección más o menos va en 4 a 6 meses después de la aplicación de la vacuna. ¿Quiénes se pueden vacunar? Entonces, actualmente en Colombia se pueden vacunar todas las personas mayores de 16 años. No hay una edad máxima o una edad límite hasta el cual se puede vacunar. Si tenemos 100 años o 105 años, también nos podemos vacunar desde que no tengamos las siguientes contraindicaciones. Entonces, entre las contraindicaciones, por favor, sigue Diego. Entre las contraindicaciones de la vacuna tenemos que tener las personas que tienen alguna alergia al polietilenglicol o al polisorbato o algún otro excipiente no deberían de vacunarse. Las personas que hayan hecho una reacción alérgica previa, una reacción anafiláctica a otra vacuna o hayan hecho una reacción anafiláctica, por ejemplo, a algún medicamento previamente, no deberían vacunarse. Las personas que tienen presencia actualmente tienen el COVID-19 con síntomas agudos, no deben de vacunarse. Las personas que tienen un antecedente de algún inmunocompromiso, o sea, algún compromiso de su sistema inmunitario o de su sistema de defensas, incluyendo los pacientes VIH que se encuentren en un estado de inmunosupresión muy severa o que tengan algún tipo de inestabilidad en cuanto a su inmunosupresión, tampoco se deben de vacunar. Si en los 3 meses previos a que esa persona va a recibir la vacuna, recibió una transfusión de sangre o alguna transfusión de hemoderivados como plaquetas, como plasma fresco congelado, tampoco se debe vacunar. Si el paciente tuvo COVID-19 y estuvo en tratamiento con plasma o con anticuerpos monoclonales cuando presentó la enfermedad por COVID-19, tampoco debe vacunarse. Si tiene fiebre, y fiebre se define como temperatura mayor a 38 grados centígrados, tampoco se debe vacunar. Si ha recibido la vacuna de influenza en los 14 días previos a la vacunación del COVID-19, no debería de vacunarse. Realmente esta es una contraindicación porque la recomendación es que la vacuna del COVID-19 no se debe de aplicar simultáneamente con otras vacunas. Entonces, por eso se hace como ese compás de espera de 2 semanas para la aplicación de la vacuna del COVID-19 si previamente ya nos habíamos aplicado la de la influenza. Y si el paciente tiene algún tipo de displasia sanguínea o riesgo de sangrado debido a que es una vacuna intramuscular, pues no debería tampoco estar contraindicada la aplicación de vacuna porque esos pacientes pues tienen alto riesgo de que puedan sangrar y que ese sangrado pueda comprometer su vida. Las pacientes embarazadas también están excluidas en el momento, está contraindicada su vacunación. Realmente esto es porque las mujeres embarazadas no han participado en los ensayos clínicos fase 3 que llevamos actualmente para las vacunas de COVID-19 en el mundo. Entonces, por eso no tenemos nivel de recomendación. Por lo tanto, pues hasta el momento no se contraindica que ellas se vacunen porque no sabemos cuál es la eficacia, cuál es la seguridad en madre y en feto frente a la vacuna. Las vacunas contra el COVID-19 servirán para controlarnos o para modificarnos genéticamente. Ahorita tenemos todo un boom de información que sale en las redes sociales y mucha de esta información es una información falsa. Entonces, debido a esto, a este boom de información que no tiene ninguna base científica, muchas personas han tenido o han presentado temor de vacunarse contra el COVID-19. Entonces, queremos aclarar algunas de estos temores que ustedes pueden tener. Primero, la vacuna del COVID-19 no nos va a modificar genéticamente ni nos va a controlar porque cuando nosotros, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero, es decir, ellos cogen el RNA del virus del COVID-19, lo modifican genéticamente en laboratorio y ese RNA mensajero es aplicado a nosotros, los hospederos, o sea, el huésped que va a recibir la vacuna. Ese RNA mensajero ingresa a las células del huésped, que seríamos nosotros, y va a estimular la producción de anticuerpos
de anticuerpos que van a neutralizar como tal la infección si en algún momento el SARS-CoV-2 ingresa a nuestro cuerpo y vamos a desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, ese RNA mensajero que nos aplican nunca ingresa al núcleo de la célula, y en el núcleo de nuestras células es donde nosotros tenemos el material genético y donde tenemos el ADN. Por lo tanto, no va a haber ningún problema porque al no tener participación sobre el ADN y al no tener como tal ingreso al núcleo de la célula, pues no nos va ni a modificar genéticamente ni nos va a controlar la vacuna RNA mensajero. Las vacunas debilitan las defensas, pues realmente lo que nosotros hacemos con la vacunación es simular una enfermedad o una infección natural. Cuando nosotros nos contagiamos naturalmente por el COVID-19, nuestro organismo empieza a presentar o a desarrollar una serie de anticuerpos que son los que nos van a proteger frente a la enfermedad. Con la vacuna lo que hacemos es simular esa infección natural, y lo que se hace es que se aplica en esa vacuna un pequeño contenido del material del virus que es modificado en laboratorio y que sirve para que una vez esté en el organismo de la persona vacunada, pues esa persona pueda estimular la producción de anticuerpos y pueda tener células de memoria que le van a servir una vez de verdad el virus ingrese como tal al organismo. Por ejemplo, después de vacunación, que tengamos contacto con una persona con COVID-19 y el virus quiere ingresar a nuestro organismo, entonces lo que va a hacer es que el organismo reconoce y que ya tuvo exposición previa a una partecita de ese material genético de ese virus, y va a estimular esos anticuerpos de esas células de memoria que ya las había creado para hacer de que no se presente y no se desarrolle la enfermedad grave. La finalidad de la vacuna es que ellos nos ponen una pequeña parte del material del virus que está modificado en laboratorio, es para que estimule la producción de anticuerpos, pero no para que nos genere enfermedad una vez se nos aplique la vacuna. Y eso es lo que se hace con todas las vacunas que tenemos actualmente en el mundo para las enfermedades para las cuales tenemos vacunas. La otra pregunta es si la vacuna causa infertilidad, y esta pregunta pues le llama mucho la atención a mucha gente porque creen que sí, pero en los ensayos y en los estudios clínicos que tenemos hasta el momento no se ha visto que haya ninguna relación entre la vacuna del COVID-19 con la presencia de infertilidad. Incluso muchas mujeres que han participado de estos ensayos clínicos y se han vacunado no han quedado en embarazo sin ningún inconveniente después de la aplicación de la vacuna. Entonces, hasta el momento no hay ninguna evidencia que sustente que la vacuna del COVID-19 puede producir infertilidad. Y si hubiese algún riesgo y se creyera o se encontrara algún tipo de evidencia, por más mínima que sea, pues la vacuna tendría que ser retirada del mercado. Es mejor que la gente se infecte naturalmente. Realmente, el COVID-19 va a afectar a todo el mundo. Para obtener una inmunidad colectiva se necesitaría que al menos el 70% de las personas se infecten. Entonces, si nosotros sabemos que de cada 100 personas infectadas por COVID-19, 15 personas necesitan ir a un hospital por complicaciones por COVID-19, y de esas 15 personas, 5 van a ingresar a una unidad de cuidados intensivos y 1 o 2 se van a morir. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, para que hubiese inmunidad colectiva, tendría que infectarse 35 millones de personas. Si en nuestro país se infectan 35 millones de personas y nos da COVID-19 a 35 millones de personas, eso significa que 7 millones de personas, porque el 15 al 20% necesitan ser atendidos en un hospital por complicaciones del COVID-19, o sea que aproximadamente 7 millones de personas tendrían que hospitalizarse por COVID-19 y aproximadamente 1.700.000 personas tendrían que ir a la unidad de cuidados intensivos. Y nosotros no contamos en Colombia con la capacidad para tener en cuidados intensivos a 1.700.000 personas.
Además de eso, se morirían aproximadamente 850.000 personas. Entonces, si ya tenemos la vacuna, ¿por qué vamos a pagar una cifra tan elevada de muertes o una cifra tan, eso sería moralmente injustificable? Entonces, por eso, si ya tenemos la vacuna, pues no es mejor que la gente se infecte naturalmente. Recuerden que no sabemos cómo se va a comportar nuestro sistema inmunológico frente a la infección. A uno les va bien, a otro no les va tan bien. ¿Es segura la vacuna para la población adulta mayor? Para la gente mayor de 65 años, la evidencia que tenemos hasta el momento, no se ha encontrado ninguna reacción adversa fatal o ninguna reacción adversa severa para este grupo poblacional. Solamente se han registrado algunas reacciones adversas leves a moderadas, como enrojecimiento en el sitio de aplicación, dolores musculares, cefalea. Algunos pacientes han presentado elevación de sus cifras de presión arterial que no han sido graves y que han sido fácilmente controladas, pero lo más importante es saber que actualmente no existe ningún estudio en el cual se haya identificado que haya habido una causa de mortalidad que sea explicado por la vacunación por el COVID-19. En ninguna parte y en ningún estudio en el mundo ninguna causa de mortalidad ha sido atribuible a la vacuna del COVID-19. ¿Qué tan efectiva es la vacuna para la población adulta mayor? Tenemos algunos estudios, sobre todo de las de RNA mensajero, que son la de Pfizer y la de Moderna, en la cual nos dicen que la efectividad de la vacuna es superior al 90%, la de Pfizer es del 90% y la de Moderna es del 94% en la población mayor de 65 años, con los estudios preliminares que ellos ya han publicado. ¿Qué porcentaje de la población necesita vacunarse para generar inmunidad masiva o inmunidad de rebaño contra el COVID-19? Para explicarles qué es inmunidad de rebaño, debemos de saber de que la inmunidad de rebaño es la que buscamos tener cuando hay suficientes personas en una comunidad que ya recibieron la vacuna o ya se infectaron por el COVID-19, que eso lo que hace es que de una manera indirecta va a generar protección frente a ese 30% de personas que ni han recibido vacuna ni se han enfermado por COVID-19. Si alcanzamos ese número de un 70% de gente vacunada y gente que ya tuvo la enfermedad, o sea, que gente que ya tiene los anticuerpos, eso significa que ese 30% que no se vacunó o que no ha adquirido la enfermedad también indirectamente estarían protegidos. Entonces, la meta en vacunación es eso, que el 70% de las personas nos vacunemos, porque si ya estamos vacunados el 70%, eso de una manera indirecta protegería a ese 30% que no está vacunado para que pues la transmisibilidad de la enfermedad pues obviamente disminuya muchísimo y los casos de enfermedad grave pues se disminuyan o al máximo, a lo máximo que podamos hacer. ¿Por qué debo vacunarme contra el COVID-19? Pues nos debemos de vacunar porque sabemos de que primero nos tenemos que proteger nosotros mismos y también de esa enfermedad, de desarrollar la enfermedad como tal, y también proteger indirectamente al resto de la población. Entre más personas nos vacunamos frente al COVID-19, pues más es un gesto de amor propio y de amor hacia los demás, porque también estamos protegiendo a esas personas que, por ejemplo, no podrían vacunarse, como serían los niños o como serían las mujeres embarazadas, en los cuales está contraindicada la vacunación contra el COVID-19. Mediante la vacunación, lo que vamos a lograr es disminuir el número de personas que pueden enfermar. Cuanto más personas tengamos inmunizadas, menor va a ser la probabilidad de que desarrollemos la enfermedad y menor va a ser la probabilidad de que hayan, sobre todo en particular de las personas más vulnerables a padecer enfermedad grave, se expongan esas personas al virus y puedan desarrollar como tal la enfermedad, porque entre más nos vacunemos, pues las altas cargas víricas van a ir disminuyendo poco a poco.
¿Puedo infectarme por COVID-19 con la vacuna? Pues definitivamente no, la respuesta a esto no. Las vacunas que están contempladas en la estrategia de vacunación que actualmente tenemos en Colombia no contienen virus vivos atenuados derivados del SARS-CoV-2 ni material genético del mismo. Por lo tanto, las personas que reciben la vacuna no desarrollarían, no se infectarían por COVID-19. Recuerden que la vacuna estimula al sistema inmunológico nuestro para la producción de anticuerpos, pero lo que no va a hacer es que nos va a generar la enfermedad como tal. Si me he vacunado, ¿puedo transmitir el virus? La efectividad de las vacunas actualmente que se muestra es frente a no desarrollar enfermedad grave. Es decir, si yo me vacuno contra el COVID-19 y recibo mis 2 dosis de vacuna, mis anticuerpos empiezan a presentar y a generar es 14 días después de la segunda dosis, que es donde mayor cantidad de anticuerpos voy a tener y voy a estar más protegido frente al virus. Los estudios que han demostrado que las personas que tienen COVID-19, que se vacunan contra el COVID-19, tienen más de un 90% de disminución, de disminuir la probabilidad de que si les da la infección por COVID-19 desarrollen enfermedad grave. Pero la vacuna todavía los estudios no han demostrado que sea efectiva frente a que no me va a dar el virus. Es decir, yo puedo tener la vacuna y me pueden pegar el virus, pero al tener la vacuna lo que disminuyo es un 95% de probabilidad de no desarrollar enfermedad grave, pero yo podría tener el virus y ser un paciente asintomático y transmitir el virus a los demás. Por eso las medidas de bioseguridad como tapabocas, lavado de manos, deben de continuar hasta que el 70% de la población no se vacune, pues no podríamos quitar como tal todavía esas medidas de bioseguridad. ¿Puede hacerse el virus resistente a las vacunas? Realmente, las vacunas aprobadas están basadas pues en la inmunización contra una proteína de superficie del virus, que es la proteína más importante, que es una proteína estructural. Normalmente los virus mutan y ese es su mecanismo natural para evolucionar. Eso le ocurre a todos los virus. Entonces pueden haber muchas variantes genéticas de un mismo virus y eso lo vemos con el SARS-CoV-2, pero lo vemos con todos los demás virus también. Entonces, por eso es que vemos que hubo una variante en la variante inglesa o la sudafricana o la brasilera, porque esos virus normalmente, esas proteínas de superficie mutan constantemente y es la forma como el virus va evolucionando. Entonces, al haber una vacunación masiva, sí se podría ver que si se continúan, si hay una alta tasa de mutación de esas proteínas de superficie del virus, podríamos pensar que la efectividad de la vacuna sí podría disminuir. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto sería hacer preparados vacunales y reformular nuevamente las vacunas con la información correspondiente de los nuevos virus y de las nuevas mutaciones, que es lo que normalmente se hace con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza cada año no la debemos aplicar porque la influenza es un virus que muta regularmente está mutando, entonces por eso cada año se añaden nuevos preparados a la vacuna para que nosotros pues podamos tener la inmunidad y esos nuevos preparados traen toda la información correspondiente del nuevo virus ya mutado. Muchísimas gracias a todos por su atención. Fue un placer haberles podido contestar la mayoría de preguntas que tienen acerca de la vacunación contra el COVID-19. Muchas gracias, doctora Eliana. Creo que hemos avanzado muchas preguntas. Aquí hay algunas que nos están llegando por el chat. A continuación voy a responder algunas preguntas muy interesantes que se han planteado en el chat. Una persona pregunta que si los estudiantes de medicina deben vacunarse, ¿en dónde deben vacunarse? Pues igual que todas las personas en Colombia deben recurrir a sus entidades prestadoras de salud para acceder a la vacuna. Hay una pregunta muy interesante respecto a que si están llamando
pidiendo a voluntarios para la fase 3 que si adultos mayores pueden presentarse o qué riesgo podrían tener adultos mayores para presentarse en estudios de fase 3. Doctora Eliana, ¿usted qué opina? Hasta el momento, tanto la vacuna de RNA mensajero, que es la de Pfizer, que tenemos ya en Colombia, ya mostró seguridad en los estudios fase 3. La de Moderna, que también es RNA mensajero, mostró seguridad del 94%. La de Pfizer mostró seguridad del 90% en adultos mayores de 65 años. La de AstraZeneca, que va a llegar aproximadamente en abril, creemos, o en marzo, también tiene un estudio publicado en adultos en población mayor de 65 años y es segura en los estudios fase 3 de los pacientes que han mayores de 65 años que han estado en esta. Y la otra vacuna, que la que sí no tiene casi ningún tipo de evidencia en adulto mayor, que es la que más o menos llega en mayo, que es la de Johnson & Johnson, es así, la cantidad de adultos mayores en el estudio en fase 3 fueron como solamente 15. Entonces esa sí no tiene tanta evidencia, pero si es una de RNA mensajero, ya sea Moderna, Pfizer o una por vectores que es de adenovirus, que es la de AstraZeneca, no tiene ningún problema. Hay ya muchos adultos mayores en fase 3 y la vacuna ha sido segura. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta interesante a la que todavía está, digamos, la duda, y es que si exigen vacuna para viajar. Hay algunos países en el mundo que están exigiendo vacuna para entrar. A los países pueden encontrar los datos de Estonia, por allá, unos países de esas zonas por allá, pero en Colombia todavía no hay ningún direccionamiento del Ministerio de Salud ni de la Aeronáutica Civil en tal sentido. O sea que por ahora ni la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado al respecto. Si hay otra pregunta por aquí, que si no recibo datos, que si yo no sé dónde, si me toca o no me toca, para todos los habitantes del país, la mejor manera para saber si están ubicados en el Plan Nacional de Vacunación es la plataforma de Mi Vacuna, que por aquí ya en el chat nos la pusieron. Yo no sé, doctor Diego, si su merced tiene la diapositiva donde está para que todas las personas lo vean, pero allí es la forma, digamos, más fácil de saber si está o no, y si no lo está, entonces le toca acceder a la propuesta, hacerse proponente pues, para lo de la vacunación. Hay otra pregunta interesante que tiene que ver con si las personas que tienen enfermedades reumáticas y están en tratamiento con biológicos se pueden vacunar. La respuesta es sí, siempre y cuando la enfermedad de base esté controlada. En este momento, la Asociación Colombiana de Reumatología ha sido clara en la recomendación que dio al Ministerio de Salud en ese sentido. Pacientes con enfermedades reumatoideas, con cáncer, con enfermedades que requieran tratamientos biológicos, la única condición para vacunarse es que estén bien controlados. Si no están bien controlados, la recomendación es no vacunarse hasta que no se está bien. Quiero aclarar, las personas que ya tuvieron la enfermedad no es que no se vayan a vacunar, sino que quedarán en la etapa 5 de la priorización. En esa etapa 5 entrarán las personas a quienes les dio COVID. En esa etapa 5 iremos avanzando en el tema embarazada. Ya hay un pronunciamiento de la FECOLSO, que es la Federación Colombiana de Ginecología, donde ellos están presentando estudios, están haciendo investigación y rastreo de pacientes embarazadas con COVID y cómo han ido respondiendo a la aplicación de las vacunas. Entonces, en la etapa 5 entrarán todas aquellas personas que no se encuentran ubicadas en las diferentes etapas que el doctor Diego puso en la primera diapositiva. Bueno, con esto, aquí me preguntan que si personas que han sufrido infarto también se pueden vacunar. Digamos que las únicas personas que requerirían una valoración adicional para la vacunación son aquellas personas que han tenido reacciones alérgicas severas, shock anafiláctico,
la recomendación de la Sociedad Colombiana de Alergología es hacia las sustancias que forman parte de los biológicos, pero igualmente recomienda que en personas que hayan tenido shock anafiláctico por razones distintas a las alergias a las sustancias de los biológicos, deben pedir una cita con su experto y solamente el experto dirá si se autoriza o no la vacunación. Saludo especial aquí al doctor Carlos Corredor y a Cristina. Nos están preguntando que como viven en otra ciudad y en otro departamento, ya el doctor Jairo Marino nos explicó que hay un aliado estratégico que a nivel nacional se encargará, se hará la coordinación con este aliado estratégico para vacunar a personas que están fuera de Cali. Muy bien, hay una manito levantada. Esta manito levantada es de... Ay, ya me la bajó. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, mi mano levantada ya está aquí. Bueno. Yo también levanté la mano, pero se me desapareció. Bueno, entonces, por favor. A ver, mi mano levantada es para la siguiente. Bueno, ustedes han hecho una pormenorizada referencia en todo lo relacionado con lo que debe ser la información acerca de las vacunas. Y estimo que a lo mejor ustedes no tienen una información que pueda, digamos, ser acertada en cuanto a cómo se va a desarrollar el orden de la vacunación. Porque se ha dicho de manera general, ¿no?, que la vacunación va a ir primero la gente de los servicios, que en este caso son los médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Y después las personas mayores de 80. Pero hasta ahora, pues claro, si llegan 50.000 vacunas, 50.000 vacunas alcanzará estrictamente para vacunar los médicos que tiene Colombia, no más. Pero no se ha dicho esa población mayor de 80 años en qué orden está, o en qué forma seguirá llevando la vacunación, si por ejemplo hay ciertas aperturas para que gente de buenas familias, gente de buenos apellidos, gente que tiene alguna intervención en las cosas del Estado, etcétera, etcétera, se mezclen ahí y ellas sean favorecidas. En ese sentido, entonces, me gustaría saber qué información tienen ustedes a ese respecto. Doctor Jairo Marino, doctor Diego, ¿qué quiere responder? Sí, la idea es que dentro de la fase 1 se encuentran todas las personas mayores de 80 años y los trabajadores de salud que están en primera línea de COVID. No los estoy mencionando uno después del otro, sino que se encuentran dentro de la primera fase. El sitio donde les corresponde la vacunación, pues ya depende de la IPS a la cual pertenezcan. En este momento, pues lo que se anunció y pues la llegada, el número de vacunas que llegaron, fueron las que llegaron en este primer envío, pero la idea y lo que dicen a través de los medios de comunicación, el ministro de Salud, es que van a seguir llegando semanalmente y se van programando todas las personas, pero no quiere decir que el personal de salud vaya hasta que no agoten. El personal de salud que está en primera línea no siguen con las personas de 80 años. Digamos que esto es un trabajo simultáneo que se va a seguir llevando en todas las IPS. El personal de salud va a ser vacunado en los lugares donde trabajan. Las otras IPS que tienen centros de vacunación habilitados y tienen un servicio de urgencias cercano, que es requisito para la habilitación de un lugar de salud, va a ser el sitio donde van a programar todas las otras personas, incluyendo las personas de 80 años y las otras personas que están de ahí en adelante. Gracias, doctor Diego. Bueno, muy bien, con esta última respuesta damos por terminado este foro. Agradecemos a todos los presentes la asistencia. Agradecemos a nuestros participantes en la respuesta a tantos interrogantes que hay y que seguramente seguirán saliendo. Un mensaje final para todos, que yo me vacuno por mí, por mi familia, por mis amigos y por todos. Por eso yo me vacuno. Muchas gracias a todos
y esperamos que la próxima vez que nos encontremos todos estemos vacunados. Muchas gracias.